Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Antes de iniciar este Pulso Político, quiero hacer llegar a nombre de quienes hacemos Pulso Político un abrazo solidario con el pueblo de Esmeraldas. Lo acontecido en estos últimos días, este tremendo incendio que hubo, nos debe llevar a la reflexión y a la necesidad de comprender que gobiernos seccionales y gobierno central deben articular su trabajo. Es inconcebible que en esta época de modernidad, que en esta época de la vida contemporánea, no haya agua y que el cuerpo de bomberos no pueda tener las herramientas necesarias para apagar un incendio. Nuestros abrazos, solidaridad y nuestro llamado también al gobierno seccional y al gobierno central para que trabajen conjuntamente. Aquí no es cuestión de echarse la culpa, esto es cuestión de trabajar bien por respeto de la ciudadanía. Y el día de hoy vamos a tratar sobre la discriminación racial del Ecuador. Y quiero comenzar leyéndoles algo y compartir con ustedes algo que seguramente cuando lo van a escuchar van a saber quién es el autor. Hoy tengo un sueño. Sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras puedan unir sus manos con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos como hermanos y hermanas. Sí, amigo, estas frases fueron de Martin Luther King, pero estas frases rompieron las cadenas del racismo. ¿Se eliminó el racismo en el mundo? Bueno, para ver qué pasa en el Ecuador, les quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Existe discriminación racial en el Ecuador? Lo vamos a desarrollar en la mesa de Pulso Político, pero veamos a quién hemos invitado. José Chalá, antropólogo e investigador, secretario ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano. Fernando García, antropólogo, profesor investigador de Flaxo, Ecuador. Ovidio Bayas, exgobernador de la provincia de Bolívar, actual director provincial de Cultura en Bolívar. Ellos son nuestros invitados y les damos la bienvenida. Pero antes de iniciar este análisis en la mesa de Pulso Político, veamos lo que nos ha preparado nuestro productor, Juan Carlos Ortiz. Los invito a que veamos el reportaje. Presenta el 70,3% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. El racismo es una ideología de poder y de dominación sustentada en la falsa creencia de la existencia de razas humanas. Yo nunca he sido negro. Tú me ves a mí y me ves como un hombre negro, pero yo siempre he sido un ser humano. Pero con la dominación occidental, con el desarrollo de la ilustración, con la emergencia de la civilización europea muy fuerte, empieza Europa a desarrollar estrategias para conquistar a África. Y una de esas estrategias fue racializar a África. Y eso implicaba negarle a África su condición de civilización. La Iglesia católica, tiene mucho que ver, porque fue el mismo Papa en el siglo XV quien dicta una bula papal donde condena a los afrodescendientes como hijos del demonio, como no hijos de Dios. Entonces dice que la esclavitud es una estrategia para redimir el pecado que llevamos los afrodescendientes porque somos los hijos de Caín. El 78,89% de los indígenas viven en situación de pobreza. Entiendo que parte incluso de una cierta ignorancia, porque culturalmente hablando, los pueblos indígenas tienen una cultura, una cosmovisión mucho más antigua, una cosmovisión milenaria. El sistema educativo, por ejemplo, no ha logrado nunca asumir de que tiene que ser bilingüe con las lenguas indígenas. En el momento actual, creo que si bien hemos avanzado un poquito, ¿no es cierto? Hay un poco más de tolerancia, pero no llegamos a una convivencia entre iguales, porque en el lenguaje, en los dichos, en los coloquios,
siempre tenemos incluso formas verbales que decimos no hagas la del indio comido, indio oído. Esto se exacerba más cuando viene desde el poder y cuando gobiernos no superan el racismo. Creernos diferentes y superiores nos lleva a la discriminación y eso a segregar, es decir, a confinar a las personas que consideramos inferiores a condiciones minoritarias de vida, alejados del desarrollo urbanístico, sin acceso a vías, sin salud, educación u oportunidades de trabajo. 4 policías se bajaron de su camioneta, intimidaron al afrodescendiente, le dijeron, negro HP, tírate al suelo. 4 policías con sus pistolas. El señor sorprendió, ¿qué está pasando? Le violentaron, le dieron una patada muy fuerte y lo sometieron al piso. Casos como esos suceden a diario. La policía no nos puede ver porque inmediatamente nos da el perfil racial. Creen que somos delincuentes. Un no negro, ¿no es cierto? El que entra a hacer un robo, pero si estuvo un negro es el que está detenido. Por ser de determinada raza, uno es sospechoso. Y son detenidos por ser sospechosos. Y en algunos casos condenados. Tanto el pueblo afrodescendiente como el pueblo indígena han sufrido décadas, siglos de segregación, discriminación y olvido que los ha condenado a condiciones ínfimas de vida. Todo esto basado en un dominio hegemónico del más poderoso sobre las minorías que se han visto diferenciadas por rasgos característicos de una raza, de una condición étnica. Pero ¿qué hacer para mejorar las condiciones de vida de estos conglomerados sociales? Lo analizaremos hoy día en Pulso Político. Continuamos con ustedes en estudios, Carlos. Gracias, Juan Carlos, y qué gusto ver que de nuevo has retomado el tema de los reportajes. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados, José Chalar, Ovidio Vallas y Fernando García. José, Ovidio, Fernando, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar en la mesa de Pulso Político. Y antes de iniciar el desarrollo del tema, agradecerle a José Chalá por estos obsequios que nos ha traído, un libro de su autoría que dice que todavía no está lanzado, o sea que es primicia, representaciones del cuerpo, discurso e identidad del pueblo afroecuatoriano. Auspiciado por la Universidad Politécnica Salesiana, también nos ha traído recomendaciones al Estado ecuatoriano en favor del pueblo afroecuatoriano y un juego de video que dice afroecuatorianos, campaña. Digamos no a la discriminación racial. Sospechosos, entre signo de interrogación. Comienzo con Fernando, con la licencia de nuestros amigos. Y me voy a apalancar en lo que he dicho en esta última frase. Sospechosos, entre signo de interrogación, significa que el tema en el Ecuador, al ver una etnia diferente a la mestiza o a la blanca, estamos pensando que no solo que son diferentes, sino que están en una posición mucho más abajo de otra etnia. ¿El racismo se trata de una posición dominante, Fernando? Indudable, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Me parece que uno de los problemas que vive el país y que no ha sido debidamente discutido y enfrentado en las políticas públicas sigue siendo el racismo, ¿no? Creo que la consideración que tiene la población blanca y mestiza, que se autodefine así, respecto a la población afrodescendiente e indígena, muestra no solamente esta discriminación, sino que es una discriminación que tiene un rango, una raíz histórica importantísima, desde el contacto colonial y luego la República, y que muestra, como sigue mostrando hasta ahora, lo que significa tener el poder económico y político, ¿no? Es decir, quien ha tenido en este país el poder económico y político no han sido los afrodescendientes ni los pueblos indígenas. Hemos sido los mestizos, me incluyo, porque soy mestizo, y esto ha causado, como sigue causando, ¿no es cierto?, esta gran brecha que existe todavía, a pesar de todos los datos de mejoría de la pobreza, esta gran brecha que existe entre los pueblos afrodescendientes indígenas con el resto de la población blanca mestiza, ¿no? Pero no solo se trata, Fernando, de una discriminación en términos de lo social, es decir, en términos yo me siento distinto a ti, soy superior a ti, sino se trata incluso de exclusión. Es decir, la exclusión y la discriminación ha sido a tal punto que, de acuerdo a los indicadores de la República del Ecuador, la exclusión ha sido en no generar acceso de oportunidades para desarrollo para los afroecuatorianos y para la población indígena. Exactamente. El tema de la igualdad de oportunidades me parece fundamental.
Si nos fijamos en un parámetro que a mí me parece significativo, el acceso de los jóvenes ecuatorianos entre 18 y 24 años a la educación superior, según los datos del último censo del 2010, el nacional es del 25, es decir, 25 de cada 100 van a la universidad. El mestizo me parece que es de 24, el afro es de 9 y el indígena es de 3. Gran brecha, es decir, esa es la brecha que yo señalo, que al no haber habido igualdad de oportunidades, no solamente económicas, sino políticas sobre todo, estamos viviendo esta gran diferencia que no solamente es un problema de redistribución de los ingresos, es un problema de ofrecer a toda la población, independientemente de su adscripción étnico-cultural, igualdad de oportunidades. Ahora, voy donde José y luego donde Ovidio. A ver, ¿ustedes han vivido esta discriminación racial en persona? Por supuesto, pero me gustaría, Carlos, decir también que esto es un marco estructural y estructurante de la presencia de los africanos y los afrodescendientes. No nos olvidemos en el siglo XVI, en donde Europa, con el iluminismo, Francis Bacon y el positivismo, ¿verdad?, se acercan al África y lo primero que hacen es llamarlos negros. En el África no se llamaban negros entre sí. Ese es un invento europeo. Es decir, la primera denominación ya conllevaba un alto espíritu discriminador. De carga racista, para decir negro son animales no humanos, son cosas. No nos olvidemos que nos llamaron luego piezas de indias y comenzó ese tráfico negrero en esos barcos de la muerte, crimen de lesa humanidad. Cuando nos trajeron compulsivamente secuestrados del África y nos trasplantaron en las Américas y lo que hoy es Ecuador, efectivamente, y este estado surge desde la ideología del mestizaje. El mestizo entonces se vuelve como el arquetipo del deber ser y la civilización. Esos llamados indígenas parecería que tendrían alma y entonces están los blancos europeos, luego los criollos o los mestizos nacidos aquí, luego estos indígenas y fuera de esa escala social racializada, estos llamados negros. Pero ahí hay un tema. Hay un tema que los indígenas realmente son los verdaderos ancestros ecuatorianos, es decir, son los verdaderos orígenes de la tierra ecuatoriana. Y en el caso de los afros ya existían desde hace mucho tiempo y eran los dueños de sus tierras. Es decir, aquí lo que hay entonces es la necesidad de una parte de la sociedad mundial de construir determinado tipo de sociedad donde establecen poder, es decir, estados de poder de superioridad con efecto de dominar los recursos económicos que había en el mundo. Por supuesto, es un proyecto político civilizatorio de Europa, pura y simple. De querer imponer ese espíritu civilizatorio. Y de hecho impusieron y hasta hoy en las universidades seguimos estudiando y leyendo desde el positivismo y donde se cree que la ciencia es la madre de todo el saber y los saberes, como una cosa universal y única, y negando los saberes, las sabidurías de los africanos y los descendientes, las sabidurías de los pueblos y nacionalidades también milenarias. Es decir, lo que hoy estamos asistiendo es a reproducir esa tara histórica desde 513 años. A reproducir esa tara histórica. Ya vuelvo contigo, José, pues viene de Ovidio, pero reconstruir o construir. José dice reconstruir esa tara de hace muchos años. El tema es que esa construcción en el imaginario colectivo, que incluso de las propias etnias, uno lleva a posicionar varias cosas. Un tema es una raza superior y los otros, de la etnia afroecuatoriana en este caso y de la indígena, es a lo mejor sentirse o reconocer equivocadamente esa inferioridad. ¿Sucede eso, Ovidio? Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Para nosotros, a lo menos como pueblos y nacionalidades, es importante realmente en este pleno siglo XXI la discusión de los pueblos y nacionalidades. Aquí no existe el superior, el inferior en los pueblos o nacionalidades, sino más bien es una vieja herencia de muchos gobiernos que ha pasado en la administración de la vida republicana que a muchos quisieron hacer desaparecer. Pero los pueblos indígenas, los pueblos montubios, los afroecuatorianos hemos sobrevivido. Incluso gracias a ese pueblos y nacionalidades se ha fortalecido el tema de la identidad, el tema de la cultura. Incluso muchos, los pueblos indígenas incluso tienen su sabiduría, sus costumbres, sus tradiciones, y gracias a esa vivencia los pueblos siguen manteniendo lo que son las herencias de los pueblos. Te hago fijar en tu frase, hemos sobrevivido.
sobrevivido tiene que ver con subsistir, es decir, pero no hemos reivindicado los derechos de los distintos pueblos. Lamentablemente en muchos gobiernos nunca dieron realmente esa trayectoria o nunca dieron realmente el trabajo que deberíamos hacer. Quizá los pueblos indígenas o las nacionalidades deberíamos vivir en los páramos únicamente pastando sus borreguitos, sus llamas y escondidos, y nunca dieron oportunidades, quizá también en las administraciones públicas, y eso hace que los pueblos indígenas desde el 90 realmente también vayamos surgiendo ya con otro ámbito de pensamiento de ideas. Lo que decía Nidia, es decir, hay una acumulación de tantas cosas que hemos construido inequidad. Tú querías, me miraste en algún momento con alguna frase mía, creo que querías opinar, José, para después ir donde Fernando. Fundamentalmente, más allá de los sobrevivientes, hay que decir que somos los representantes legítimos que hemos sido negados secularmente, históricamente, pero es por un principio de poder. Y ese principio de poder, desde esa ideología racista del mestizaje, se fundamenta en decir estos, comillas, llamados negros, inventados negros, o estos indígenas, indios, estos no están dentro de la estructura de los civilizados, son los salvajes. Pero, y negar las sabidurías, el conocimiento, y envilecer prácticamente a la humanidad de cada uno de estos pueblos, se vincula en términos del ejercicio de poder. Ahí es cuando efectivamente hoy, desde esa parte colonial, hoy estamos contradiciendo. Nada que ver en términos de pensarnos inferiores ante unos superiores, como fue la pregunta para Ovidio. No, señor. Entonces, casi siempre se vincula en términos racistas o en términos de los afrodescendientes, los afroecuatorianos son los mejores deportistas del mundo. ¿Y entonces qué? ¿Son superiores? Eso es como ir construyendo estos indicadores racializados y racistas que no posibilita más de pensar que en el músculo y no en las sabidurías y el conocimiento. Pero es que lo que voy yo y voy ahora de Fernando, que esa construcción o ese ejercicio que tú, José, mencionas de poder pretende conseguir algo. ¿Cuál es el objetivo de querer conseguir esa posición de poder y consolidar esa posición de poder en desmedro de las otras etnias? Bueno, es el mantenimiento del poder de un determinado grupo económico y social, y en este caso también racial, ¿no? No creo que haya ninguna duda de eso en este momento. Creo que lo que reivindica muy bien José y acá el colega es real. Es decir, si revisamos la historia ecuatoriana y la historia de la colonia, yo no encuentro ningún testimonio de un presidente afrodescendiente, de un presidente indio, que haya ejercido el poder con lo que eso significa y que hayan cambiado las relaciones en este tema. Entonces, el mantener este tipo de cosas y, como dice bien José, por ejemplo, el pensar y creer que lo afrodescendiente se identifica con la fuerza física, me parece a mí una aberración en este momento. Y fíjese que nos encontramos con la actual selección ecuatoriana. ¿Quiénes componen la actual selección ecuatoriana en su mayoría? Afrodescendientes. A ellos le debemos los 3 mundiales. Sí. Eso es definitivo. Sí, ya. Pero sin embargo hay expresiones de discriminación racial en los escenarios deportivos cuando no juega la selección. Exactamente. O sea, los afrodescendientes son buenos futbolistas cuando ganan, pero cuando pierden les insultamos, ¿no? Entonces, ahora, este me parece a mí que es una recuperación absolutamente desigual de un tema, como bien dice José, que debería estar representado en otras instancias del país. Es decir, ¿cuántos diplomáticos afrodescendientes tenemos? ¿Cuántos diplomáticos indígenas tenemos? Y gente brillante, todos tenemos capacidad. Eso no creo que hay ninguna duda. Justamente yo lo que creo es que la estructura actual de poder, sostenida sobre la base de intereses económicos y políticos vinculados a lo que sería la población blanca y mestiza, no ha permitido esta posibilidad, a pesar de que reconocemos y sabemos y saludamos las luchas de los pueblos afrodescendientes e indígenas que han logrado lo que han logrado por ellos, no por la sociedad mestiza. Por la fuerza de ellos. Ahora, ya que tú mencionas, y vamos a ir a ver un video donde tiene que ver con la esterilización forzosa en determinado del pueblo afrodescendiente en una de las naciones occidentales, pero ya que tú mencionas el tema del Mundial de Fútbol, hay que recordar que uno de los autores de habernos llevado a este tercer Mundial de Fútbol, Felipe Caicedo,
fue apresado Así por la es. Policía Nacional por En estar la ciudad de preso en Guayaquil. enero del 2010 en un restaurante de un barrio residencial de Guayaquil por considerarlo sospechoso solo por el color de su piel. Exactamente. Y a eso es donde la sociedad ecuatoriana debe reaccionar. Pero veamos este video que he mencionado porque es tremendamente, no solo gráfico, sino que nos debe llevar a tomar conciencia y reflexionar. Es una graficación, pero veamos entonces, Juan Carlos, veamos entonces la graficación que tenemos preparada. Esto habla sobre la esterilización forzosa masiva que sucedió en Estados Unidos sobre el pueblo afrodescendiente en Carolina del Norte de forma puntual. No recuerdo el año, esto fue hace muchos tiempos, pero el tema es el siguiente, y voy donde José. En Estados Unidos se eligió un presidente afrodescendiente. El tema es, ¿han cambiado esa posición de poder? ¿Se ha eliminado la discriminación racial en Estados Unidos? Yo saludé y saludo que Barack Obama sea el presidente de la República. Ahora, hay que mirar ahí en el fondo si sigues representando a la afrodescendencia en el mundo, a los latinos, o es una posición simbólica. Si nosotros entonces tendremos que ir mirando cómo están las políticas del tema de la migración, los indicadores sociales en función del empleo, desempleo para los afro-norteamericanos, o toda la política internacional de los Estados Unidos. Hay que preguntarnos si ha cambiado desde los anteriores regímenes y presidentes hasta la actualidad. Entonces, la discriminación no es exclusiva de Ecuador, la discriminación es mundial. Es decir, ¿qué lleva a discriminar a los afrodescendientes y a los indígenas que en algunos lados han sido exterminados, por cierto, para posicionar, consolidar en el poder a una etnia? No nos olvidemos que todos los norteamericanos, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, realmente fueron países esclavizadores. Y en Estados Unidos se ve con más crudeza el norte y el sur, los esclavistas y los pro-abolicionistas que teníamos todo ese proceso. El Ku Klux Klan, todo el tema en donde estaba segregado la utilización de buses, de escuelas para los, comillas, blancos norteamericanos y los afrodescendientes en Norteamérica. Hasta que todo el tema de de Rosa Parks y Martin Luther King, cuando comenzó el programa, se cita a Martin Luther King, me parece hermoso. Justamente ese es el sueño, en donde la sociedad, comencemos a vernos, no esto de las razas, no existen, sino es la raza humana. O sea, no debería existir la raza humana. Distintas razas, existe la raza humana, pero el tema es que nos hemos encargado aquí de crear razas superiores y no la historia del mundo lo va a poner. Ahora, pero cuando yo le preguntaba a Ovidio, en el sentido estas etnias que quieren jugar o emprender un ejercicio de poder comienzan a construir escenarios en el imaginario colectivo para decir yo soy superior, tú eres inferior y otros se pueden sentir que son inferiores frente a esta etnia. Quisiera compartir con ustedes un ejercicio científico que hizo la televisión mexicana en relación a niños de diferentes etnias para ver qué decían ellos y qué opinaban ellos. Esto es muy interesante. A mí por lo menos me impactó. Es muy interesante, pero tenemos que sacar conclusiones al respecto. Veamos. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. Bueno,
No sé qué opinan ustedes. Para mí es impactante. Ahora voy donde Ovidio. Aquí no se trata entonces que la sociedad, esta etnia poderosa que trata de jugar al poder y poner niveles inferiores a otros, no está emprendiendo una estrategia de adoctrinamiento de temprana edad para lograr esos resultados que hemos visto en el video, que niños afrodescendientes se les pregunta, ¿y cuál de estos dos niños va a tener éxito? ¿Va a tener dinero? Señalan al blanco. ¿Cuál de estos niños va a ser el mejor deportista o el campeón? Señalan al blanco. Ahí no estamos creando, construyendo en ese imaginario un adoctrinamiento en el comportamiento de los seres humanos, Ovidio. Sí, realmente creo que es importante este tema de análisis porque en el tema de la discriminación, incluso hace muchos años desde los centros educativos nos decía, si es del niño blanco teníamos que sentar en el primer asiento, si es del niño indígena en el último asiento y si es del niño afrodescendiente en otro lado. Y eso creo que son también las discriminaciones muy grandes, incluso desde la palabra mismo mal utilizada, la raza. La raza no existe, más bien existe en el Ecuador, son pueblos y nacionalidades. De igual manera el indígena significa de una palabra que viene de indigente, el que pide caridad o es el que tiene que estar trabajando en la basura o en las minas. Y eso creo que realmente la sociedad ecuatoriana tiene que entender porque somos iguales. Y yo creo que Dios hizo a su imagen y semejanza y los hombres somos con la misma sangre. Claro que la diversidad de pensamiento, la diversidad cultural nos hace vivir en cada uno de nuestros territorios. Okay. Fernando, ¿qué opinas de este ejercicio científico que hizo la televisión mexicana? Bueno, yo creo que demuestra un proceso que, como la cultura, toda cultura es un proceso de aprendizaje. Y además de las investigaciones que se han hecho, un niño o niña hasta los 6 años ya tiene adentro todas las normas, valores y formas de acción cultural. Esa edad es clave, ¿no?, para el aprendizaje. Es decir, no es que uno se vuelve racista a los 12 años, se vuelve racista desde que nace. Y ese es uno de los problemas. Deberíamos reflexionar sobre esto y apuntar justamente a ese tipo de procesos. Es decir, si queremos cambiar el país, desde la familia deberíamos empezar y desde la escuela, de los pequeños que llegan recién a la escuela, deberíamos empezar en ese sentido. Entonces, ¿quién está educando a nuestros niños afrodescendientes, a nuestros niños indios y a nuestros niños mestizos? ¿Dónde está la relación, la interrelación entre estas etnias? Es una buena pregunta. Yo una vez estuve justamente en la tierra de José, ahí en el Valle del Chota, y estábamos conversando ahí con los colegas. Delgado, por cierto. Con los colegas. ¿Pero usted sabe meter goles? No, pienso más. Vamos, Fernando. Con los colegas profesores de esa zona y me indicaban que había como 38 comunidades afros en el valle. Y yo les preguntaba, ¿cuántas escuelas hay? 38, dice, más o menos son eso. Y yo les preguntaba, ¿cuántos profesores habrá? Unos 100. ¿Y de esos cuántos son afrodescendientes? 4. ¿Cómo que 4? 4 afrodescendientes y los demás son mestizos. Entonces, es una cosa inconcebible. Entonces yo decía, ¿no hay maestros afrodescendientes? Claro que hay maestros afrodescendientes, pero no estaban ahí. Es decir, una de las cosas que ellos decían es que, por lo menos el maestro afrodescendiente no discrimina pues, al afrodescendiente. Habría que empezar por ahí. Lo mismo ha pasado con el tema indígena, ¿no? Que ahora ya no son ni siquiera indígenas los maestros de los niños indígenas, sino que son mestizos y que justamente no están con la capacidad y la socialización desarrollada como para transmitir este tipo de valores. Entonces, ahí me parece que también hay un gran vacío, ¿no? Hay un gran vacío y sobre esos temas vamos a tratar el desarrollo de Pulso Político. Por cierto, nos vamos a ir a un corte, pero vamos a ver los avances del segmento La Historia Reciente del Ecuador. Hoy vamos a tratar el tema de Jaime Roldós Aguilera, expresidente del Ecuador y fallecido en un accidente aéreo, por cierto, con muchas dudas. Veamos. Hoy, en un nuevo capítulo de su segmento, La Historia Reciente de Nuestro País, recordaremos la vida del expresidente Jaime Roldós Aguilera. Recordando la historia reciente de nuestro país. Continuamos, amigos televidentes, en Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y estamos tratando la discriminación racial en el Ecuador. ¿Existe? ¿Qué cree usted, amigo televidente? Pero si su respuesta es positiva, si su respuesta es un sí, es decir, que sí existe discriminación racial en el Ecuador, ¿cómo poder vencer esa discriminación racial en el Ecuador considerando que la raza humana, todos somos iguales?
Y voy donde Ovidio, pero antes de ir donde Ovidio quisiera leer una parte de tu libro, José, y compartirlo con Fernando. Oiga, pero ustedes están muy serios aquí, ¿ah? Deberían sonreírse más, por cierto, ¿ah? No, lo que pasa es que no puedo sonreír porque está partido mis labios. Bueno, no pregunto qué estaba haciendo usted con ese labio, pero en todo caso, vamos y compartamos parte del libro que José Chalá nos ha regalado, Afroecuatoriano, Representaciones del Cuerpo, Discurso y Identidad del Pueblo, que investiga temas, problemas estructurales y por lo tanto plantea soluciones estructurales. Permítanme leer una parte. Alfredo Costales Samaniego y André Thyssen en 1970, en un trabajo realizado para la Misión Andina, a los hijos y las hijas de la diáspora africana en el Ecuador, específicamente a las personas oriundas del territorio ancestral del Valle de Chota, donde es Agustín Delgado y de donde es José, por cierto, con la diferencia que Agustín mete goles, José no sabe jugar fútbol, tengo entendido. La Concepción y Salinas nos representaron con tanto desprecio, nos llamaron morenos, incoherentes, vagos, ajenos a la cultura y a los valores que contribuirían a ser parte de la civilización, como la inteligencia y la ética del trabajo. Esto dice este libro, basado en un testimonio del propio José, que lo escribe. Ovidio. Bueno, yo creo que realmente para los pueblos y nacionalidades del Ecuador y para nosotros, para las nacionalidades, realmente es importante el tema del aporte que ha hecho para el país. En las grandes luchas sociales a nivel Latinoamérica y a nivel del Ecuador, el movimiento indígena y el movimiento afrodescendiente hace un aporte importantísimo. El aporte es importante, Ovidio, y el esfuerzo se nota de querer esforzarse por lograr esas reivindicaciones. Cuando yo le hice la pregunta a Fernando, ¿y quién educa pues a las distintas etnias? ¿Quién educa a los afroecuatorianos? ¿Quién educa a los pueblos y nacionalidades? Que ya voy a explicar por qué le estoy diciendo así, porque Ovidio me ha hecho una observación y es importante que nos eduquemos todos en este sentido. El tema pasa por ahí, es decir, tenemos que trabajar en políticas públicas, en estrategias de interrelación de nuestra raza humana, en este caso el ecuatoriano, y comencemos por el principio, comencemos educando. Entonces, tú me observaste y nos observaste a todo el Ecuador diciendo, no hay que tratar de indígena, porque indígena viene indigente, y el indigente es el pobre, el indigente es el carente de recursos, el lleno de carencia. Explícanos eso, entonces, cómo debemos llamar a los pueblos ancestrales ecuatorianos. Bueno, es importante más que todo en esta llamada al país, de igual manera a todos los televidentes, que realmente vayamos ya construyendo en esta nueva visión de mucho respeto mutuo de pueblos y nacionalidades del Ecuador. Yo creo que es importantísimo este trato que tenemos que hacer, porque antes siempre la discriminación ha habido cuando se veía un afrodescendiente que decía que era ladrón, o el indígena era el abandonado, el ocioso, el vago, y el que corría era el atleta, ¿no es cierto? Entonces, desde esa ambición... Blanco corriendo deportista, negro corriendo ladrón. Ese era un mal chiste. Y que se lo repite, y los niños absorben esos chistes y lo repiten. Y vas construyendo un imaginario. Sí, eso ha venido haciendo a nivel del Estado ecuatoriano, hoy gracias a las luchas sociales, los movimientos sociales, del movimiento indígena, no solamente aquí en el Ecuador, sino también a nivel del mundo, se va viendo una diversidad de pensamiento y respetando de igual a igual. Y por ende es importantísimo, más que todo, seguir trabajando en las políticas públicas. ¿Y quiénes tienen que hacer? Nosotros también desde los pueblos y nacionalidades, con planteamientos claros y de igual manera también con un gran aporte del Estado ecuatoriano. Pero esas políticas públicas no pueden quedar, ni Fernando y José, en una letra muerta. Es decir, tenemos una constitución que habla que es la mejor constitución y que es un ejemplo, porque es una constitución donde se garantizan derechos, donde tenemos una sociedad de derechos. Pero en ese sentido, la equidad no está en una denominación de que todos somos iguales. La equidad va a estar en qué tanto estamos generando oportunidades para el desarrollo de la diversidad de nacionalidades en el país. José. No, fundamentalmente, yo creo que hay un avance importante a partir de la propia Constitución y en este gobierno de la Revolución Ciudadana, en términos de que por primera vez, y creo que en la región, tenemos un plan plurinacional para eliminar la discriminación racial, el racismo y la discriminación racial. Y ante eso hay la firma del presidente del decreto número 60. ¿Esto qué significa? Que por lo menos en las instancias públicas, en la cuestión del trabajo, en la cuestión laboral,
el mismo número de la población ecuatoriana, afroecuatoriana, indígena y montubia debería estar en las instancias públicas. Asimismo, que las calles, los mementos y monumentos tengan nombres de los héroes y las heroínas. Este es un proceso que se está construyendo. Es más, dentro de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano como política pública, estamos trabajando y tenemos un convenio muy interesante con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, para que puedan acceder jóvenes y señoritas afroecuatorianos, afroecuatorianas, a toda la oferta académica de Flaxo. Y eso está con becas totales. Asimismo, con CENESID pudimos abrir ya a partir del año anterior y este año con mucha más fuerza para que nuestros jóvenes, mujeres y hombres, puedan acceder a educación de tercer nivel, como decía bien Fernando García. Ahí está como el punto de quiebre y los desequilibrios. Entonces estamos atacando para que puedan acceder a la educación de tercer nivel y además posgrado y doctorados en el Ecuador y fuera del país. Ahora, esa intención existe, o sea, por lo menos se visibiliza en las palabras y en la suscripción de documentos como estrategias y políticas públicas. Pero aquí ha habido una gran brecha, Fernando, y esa gran brecha se visibiliza en qué acceso han tenido a la educación los pueblos y nacionalidades, el tema de la generación de empleo, en el tema incluso de emprendimiento. ¿Qué tipo de emprendimiento han podido desarrollar para poder incluirse laboralmente e incluirse en los mercados? Pero adicionalmente, también en la política ecuatoriana. Es decir, ¿cuántos ministros tenemos que responden a los pueblos y nacionalidades ecuatorianas? ¿Cuántos subsecretarios tenemos? ¿Cuántos asambleístas tenemos? ¿Cuántos alcaldes tenemos? ¿Cuántos concejales, consejeros? Es decir, la participación efectiva todavía de los distintos miembros de los pueblos y nacionalidades ecuatorianos todavía es mínima. Es mínima y desearíamos que sea evidentemente mucho más, pero yo quisiera detenerme en el tercer derecho colectivo del artículo 57 de la Constitución, segundo o tercero me parece. Ahí se habla del derecho a la reparación. Este me parece que es una deuda que la sociedad blanco-mestiza ecuatoriana tiene con los pueblos indígenas y afrodescendientes. ¿Y ese derecho a la reparación cómo se debe instrumentar? Una de las medidas es lo que ya señalaba José y también Ovidio, es decir, la generación de lo que se llama políticas públicas de acción afirmativa, que son estas posibilidades de abrir oportunidades específicas para afrodescendientes e indígenas en la medida que les permita a ellos, ¿no es cierto?, lograr lo que la población blanco-mestiza tuvo antes, es decir, igualdad de oportunidades. Entonces, en ese sentido, yo señalaba hace un momento, José, el tema del plan plurinacional. Sí, se aprobó en el año 2009, hay un decreto sobre eso. Me parece que el balance del plan es bastante pobre. Si hacemos un balance nosotros desde el Observatorio contra la Discriminación Racial en Flaxo, hacíamos un balance el año pasado de eso y veíamos que era bastante pobre. Lo que se hizo fue esta política de acción afirmativa para los terceros secretarios de la Cancillería, que entraron un grupo de indígenas, afrodescendientes, montubios y mestizos, pero de ahí se acabó. Yo ahora no encuentro en las propuestas del gobierno en este nuevo periodo que se recupere el plan plurinacional contra el racismo. No encuentro, sinceramente. Me parece que hay una ausencia y creo que estas cosas no es un problema de este gobierno o del otro. Son políticas públicas, deberían ser tenidas en cuenta a mediano y largo plazo. Porque si no hacemos eso, no va a pasar nada. Fíjese, el caso de Brasil a mí me parece muy interesante. En Brasil ya se cumple las políticas de acción afirmativa de acceso a las universidades de jóvenes afro-brasileños y de jóvenes indígenas brasileños. Oye, antes de ir a ver un reportaje que es interesante, quiero plantearles a usted la siguiente inquietud, para plantearlo en el debate, en este análisis. El problema es que no hay solo una etnia con posición que juega al ejercicio de poder, al Estado dominante, sino que entre pueblos y nacionalidades también a veces hay encontrones y no se juntan. No se juntan para lograr los mismos objetivos. Y nosotros acá, a lo mejor los mestizos que creemos que somos superiores a los diferentes pueblos y nacionalidades, en cambio cuando vamos a Europa, allá los inferiores somos nosotros. No logramos entender entonces que todos estamos en el mismo barco con el mismo norte. José, Ovidio, rapidito para irnos al reportaje. Fundamentalmente esto es por la disputa de los recursos escasos que del establecimiento y el poder
es lo que bota. Yo llamo siempre esto es papas fritas. Entonces, ante los recursos escasos, todos pretendemos ir hacia aquel cebo, aquella trampa, aquella papa frita botada. No estamos hablando de cuestiones estructurales, es decir, a los afroecuatorianos nos quitaron, nos arrebataron los medios de producción en la tierra y el territorio. Entonces estamos hablando, José, y voy donde Ovidio, de que aquí no estamos repartiendo los restos. Los restos que dejan los superiores, los supuestos superiores, los autodenominados superiores, que con sus hechos creen que son superiores. Ovidio. Sí, y muchas veces, a veces se les ve también, son las pugnas de poderes, o a veces entre las mismas comunidades, entre los mismos pueblos. En la actualidad también a nivel de muchos dirigentes nacionales o indígenas se han ingresado solamente al tema político, pero olvidando, hay que trabajar en la comunidad, en la organización, como yo les digo siempre, en su yacta, practicando lo que es la verdadera identidad, la verdadera cultura. Yo no creo que tan solo es que nos queramos repartir los restos que dejan los autollamados superiores, sino que también es una lucha por poder dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas. Ahora, veamos otro reportaje, un reportaje donde nos va a mostrar el problema latente de la discriminación racial, pero también la esperanza que nos deja de un cambio a futuro. Veamos. Caminando por las calles de Quito nos encontramos con Arturo Ulloa, un hombre afroamericano de 45 años, padre de 6 hijos y originario del Valle del Chota en la provincia de Imbabura. Él es solo uno de los muchos casos de racismo que aún se registran en el Ecuador. Por el color de piel. Nosotros caminando en la calle nos cogen con los policías y que nosotros hemos sustraído unos teléfonos y nos llevan allá y ven en las cámaras nosotros ningún negro. Entonces hay un racismo todavía. Inclusive están declarando que se han equivocado, que el color que ha estado parecido a la ropa. Hoy Arturo, quien es discapacitado, en procura de hacer valer sus derechos, se ve obligado a mantener una demanda por odio racial, aún sin tener los recursos para ello. Vea, estoy sin trabajo, sinceramente. Vea que estoy con la carpeta, todo eso. Inclusive estaba pidiendo un trabajo aquí en el CNC, como es aquí, que donde dan el papel de votación. Y la compañera que llevó la carpeta le han mandado a decir que tengo esos escritos, que de qué me han acusado. Entonces, costos de abogado, sin trabajo. Mis hijos aquí todavía tengo que comprarles libros y por causa de esto yo estoy defendiendo mi dignidad. Se trata de una realidad que aún se vive en el país. Al menos eso es lo que todos los ciudadanos encuestados nos dijeron en la calle. Evidentemente sí lo hay. Muchas formas, muchas manifestaciones. Por ejemplo, ese negrito es más azul que negro, así. Y qué más, hasta de los chinos que dicen que son más amarillos. Esas cosas. ¿Eso fomenta el racismo? Claro, eso fomenta mucho el racismo. Me dicen longo, hijo de tal, tú eres así, asado, cocina, entonces uno siempre se le responde normalmente, digo que si soy longo, gracias, pero por el longo vives. La Constitución promulgada en el año 2008 señala en su artículo 11, numeral 2, que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia o de identidad cultural. Sin embargo, a diferencia de lo que reza la Constitución, la realidad es a veces muy cruel. Desde chistes hasta insultos racistas son muy comunes. Y es que de alguna manera, todos hemos construido un imaginario lleno de prejuicios y a la mínima oportunidad, la sociedad entera vuelve a encasillar a quienes no comparten su misma etnia. Y cuando uno va pasando por ahí dicen que uno es ladrón, porque uno es negro. Sí, por eso. Cuando es que yo entreno en el Quito, y cuando uno va pasando por ahí dicen que es ladrón, y uno es futbolista. Precisamente el ámbito deportivo ha sido uno de los pilares en los que de cierta manera el pueblo afro ha podido visibilizarse de buena manera, pero no es suficiente, pues los lugares desde donde provienen estos talentosos deportistas aún mantienen condiciones de mucha necesidad y pobreza. La lucha de este grupo humano por reivindicar sus condiciones ha sido constante desde el año 1500, cuando se dice llegaron desde África a las costas ecuatorianas. Una lucha que se viene gestando también en todo el planeta desde hace mucho y que en el Ecuador hoy cuenta con todo el apoyo de parte del gobierno nacional. Es así que el Ministerio de Relaciones Exteriores trajo al Ecuador una de las exposiciones fotográficas con uno de los mensajes más profundos: la vida de Nelson Mandela, el expresidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz, quien toda su vida la dedicó a la promulgación del respeto y defensa de los derechos humanos. Sin duda, Nelson Mandela constituye un referente para todos, y en nuestro país, en el nuevo Ecuador, el de las oportunidades y la igualdad, aspiramos que muchos Mandelas más se levanten en medio de nosotros.
Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés. José, Carlos Andrés termina diciendo o preguntándose, esperamos que muchos Mandelas más se levanten en el Ecuador y en el mundo. El tema es cuántos Mandelas pueden levantarse de forma efectiva, porque los liderazgos no solo es cuestión de educación, conocimiento, sino de pasión, de fuego, de rebeldía, ¿verdad? De querer emprender reforma. Mandela tuvo una vida tremenda, estuvo preso muchos años, sale de la cárcel, llega a ser presidente y une a un pueblo alrededor de un hecho deportivo. ¿Qué tan factible es unir a esa raza humana en las distintas naciones? ¿Y qué simboliza entonces Nelson Mandela? No, estuve también ayer en esta exposición de Madiba, Nelson Mandela, que su filosofía de gobierno es el Ubuntu. Y el Ubuntu es gobernar y perdonar a los que violentaron la existencia de los sudafricanos. Mandela unificó exactamente desde el amor y la ternura, el perdón y el respeto. Yo creo que cuántos Mandelas, cuántos Martin Luther King, cuántos Malcolm X, cuántos Alonso de Illescas, nuestro héroe afroecuatoriano 1553, cuántos Salomón Chalá, cuántos José Antonio Méndez, cuántas Martina Carrillos. A lo largo de estos 513 años nos hemos levantado. Hoy, lo que tenemos en la Constitución escrito es exactamente desde estas nuevas formas de cimarronaje y de enseñanza al Estado-Nación ecuatoriano que nosotros tenemos la sabiduría cimarrona que se fundamenta en la convivencia sobre el amor y la ternura, no en la violencia, el asesinato y el crimen que Occidente mal nos enseñó. Es decir, nos estamos levantando y estamos proponiendo a la sociedad ecuatoriana y en el mundo que hoy vamos a gobernar, y cuando yo sea presidente, voy a gobernar desde el amor y la ternura, con inteligencia, con corazón, desde esa perspectiva que es otra forma como hizo Mandela, del Ubuntu, el unificar. Porque entonces, desde el siglo XVI acá, mal aprendimos desde Occidente, lamentablemente, y estamos aprendiendo hasta hoy, en las universidades, en las escuelas, exactamente desde la violencia, la muerte y el individualismo, que en los pueblos indígenas y nacionalidades, y en el pueblo afroecuatoriano, afrodescendiente, no existe. Okay, pero para eso se requiere tremendo liderazgo, de despertar las sensibilidades de la raza humana, convocar, involucrar para generar empoderamiento dentro de esa hegemonía de sociedad que queremos despertar al amparo de equidades. Vamos a irnos a un corte y veamos los avances de la historia reciente del Ecuador, y al regresar ya venimos con las conclusiones. Hoy, en un nuevo capítulo de su segmento, La historia reciente de nuestro país, recordaremos la vida del expresidente Jaime Roldós Aguilera. Recordando la historia reciente de nuestro país. Estamos de vuelta, amigos televidentes, y por cierto llegó el momento de presentarles ya no los avances, sino la historia reciente del Ecuador, este segmento que tiene poco tiempo en Pulso Político, que por cierto ha tenido mucha acogida. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por sus mensajes en las redes sociales y a través del correo electrónico. Hoy es el turno de Jaime Roldós Aguilera y así continuaremos tratando la historia reciente del Ecuador, porque la historia nos deja enseñanza, ya sea para aprender de nuestros errores, para corregirlos en nuestro presente, pero proyectarnos hacia un mejor futuro. Veamos. Recordando la historia reciente de nuestro país. Buenos días, Carlos. En esta nueva entrega de la historia reciente de nuestro país, recordaremos a un personaje que sin duda marcó al Ecuador, Jaime Roldós Aguilera. Es preciso recordarlo no por su muerte, cuya causa aún es un misterio, sino por quien en vida fue un político con altas cualidades humanas, morales y cívicas, pero sobre todo, un líder que demostró una gran autonomía política. El guayaquileño Jaime Roldós nació el 5 de noviembre de 1941.
fue un destacado estudiante de jurisprudencia. Se desempeñó como profesor universitario y fue jefe de la fila de las fuerzas populistas. En 1962 se casó con Marta Bucaram Ortiz y tuvieron 3 hijos, Marta, Diana y Santiago. Como dirigente político fundó el partido Pueblo, Cambio y Democracia. Se postuló en 1978 con Osvaldo Hurtado de la Democracia Popular como su compañero de fórmula y vencieron en segunda vuelta al social cristiano Sixto Durán Ballén, a pesar de que muchas voces de la derecha ecuatoriana anunciaban un supuesto fraude. Vienen actas que indican determinada votación para todos los candidatos y que los votos representan otra realidad. Roldós fue el 30º presidente constitucional de la República del Ecuador, líder del proceso de retorno al sistema democrático después de casi una década de dictaduras militares y civiles. Gobernó al Ecuador desde el 10 de agosto de 1979 hasta el 24 de mayo de 1981, bajo una línea progresista que en múltiples ocasiones trató de ser obstaculizada por la oposición parlamentaria. En su periodo construyó importantes puentes, duplicó el salario mínimo vital de los trabajadores a 4.000 sucres mensuales y en 1980 puso en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo. Además puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización, creó nuevas escuelas y colegios e instauró una gestión nacionalista de la política petrolera. En su mandato enfrentó el conflicto armado con Perú en 1981, llevó a la OEA el problema territorial, dejando la evidencia del problema latente con el vecino país. Enfrenta un problema gravísimo como es la posible guerra Ecuador-Perú en enero de 1981, pero su gobierno queda truncado el momento en que fallece en ese fatal accidente. Pero sin lugar a dudas el aporte más significativo de Jaime Roldós se enmarcó en la lucha por la protección de los derechos humanos. En ese momento, América Latina en su mayoría era gobernada por dictaduras militares como la de Pinochet en Chile. Roldós aplicó con tino y diplomacia una acertada política internacional. Reunió a los presidentes elegidos democráticamente en la región y propuso la firma de la Carta de Conducta, en la que se establecía el principio de la justicia universal en materia de derechos humanos. Jaime Roldós Aguilera, un gran orador que a través de sus elocuentes discursos involucraba a la gente, demostró una intensa capacidad de comunicación con las masas. El 24 de mayo de 1981 pronunció su último discurso. Democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Roldós gobernó el país 1 año, 9 meses y 14 días. El 24 de mayo de 1981, aquel fatal accidente de avión cegó la vida de este joven político ecuatoriano y la esperanza de miles de ecuatorianos que veían en él al líder que podría mejorar las condiciones de vida de la población. Que insinúan la posibilidad de que la muerte de Roldós estuvo incluida en las estrategias del Plan Cóndor, nacida en las dictaduras militares del Cono Sur. Se han reportado 4 investigaciones. La primera, una junta investigadora de accidentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, atribuyó la responsabilidad a un error del piloto. Luego, una comisión suiza reportó que las turbinas estuvieron apagadas. En una posterior investigación se dijo que Roldós, junto al entonces presidente de Panamá, fueron asesinados por órdenes del general Manuel Antonio Noriega, que luego gobernó el país de Centroamérica. Tiempo después, se empezó a hablar de la intervención norteamericana. Very strange things that went on around the assassination of Jaime Roldós. I, like most people who've really looked at this case, have absolutely no doubt that it was an assassination and a coup or assassination. I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we... Luego de su fallecimiento, el vicepresidente Osvaldo Hurtado asumió la presidencia y el Congreso Nacional nombró como vicepresidente a León Roldós, quien mantuvo una relación complicada con Hurtado, al oponerse a sus políticas económicas. Jaime Roldós Aguilera es recordado hasta el día de hoy como un hombre de gran calidad humana. No se ha esclarecido la causa de su muerte, pero en vida se caracterizó por su amabilidad, vinculada a su juventud, su valentía,
su sensibilidad social, su oratoria encendida y su espíritu democrático. Amigos televidentes, continuamos con más de Pulso Político. Esperen la próxima entrega de la historia reciente de nuestro país. Buenos días. Muchas gracias, Majo, por este segmento de la historia reciente del Ecuador. Por cierto, si ustedes quieren opinar y quieren enviarnos sugerencias, envíenos a nuestro Twitter y a nuestro correo electrónico para seguir tratando estos temas que tienen que ver con la historia reciente del Ecuador. Jaime Roldós habló de humanismo, habló de trabajo y habló de libertad. Pero también hay que decir que fue uno de los primeros, por no decir el primero, que habló de la necesidad de nacionalizar los recursos de nuestro petróleo. No estaba hablando de estatizar el petróleo, estaba hablando de nacionalizar los recursos del petróleo, es decir, esos recursos a nuestro pueblo y no, como era antes, a las corporaciones extranjeras. Recursos que tenía que ser invertido para el desarrollo casualmente de nuestro pueblo, para la educación, para la salud y para la generación de oportunidades de toda nuestra sociedad ecuatoriana sin hacer diferencias. Pero ya vamos a la etapa de conclusiones y comienzo con Fernando. Stewart Hall, en este libro de José Chalá, dice, en la página 26, dice, el racismo debe ser entendido como una estructura de conocimiento y representaciones, con una energía simbólica y narrativa que trabaja para asegurar nuestra posición acá arriba, así para asegurar que los otros se quedan abajo, fijando cada uno en su puesto social natural. ¿Qué opinas, Fernando, y tus conclusiones al programa? Mira, yo creo que el esfuerzo, el compromiso tiene que ser de la población mestiza o blanca mestiza, como se le denomina, a veces equivocadamente, porque es esa población la que ha estado usufructuando de esta situación de desigualdad histórica. Y me parece que quienes más han ejercido la interculturalidad, si es que estamos hablando de un Estado intercultural, han sido justamente los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, ¿no? Eso es lo curioso de este tema. Quienes no hemos ejercido la interculturalidad hemos sido los pueblos mestizos. Y yo llamaría más bien a este gran esfuerzo de una gran campaña nacional de reparación, yo le llamaba algún rato, en la cual la sociedad mestiza haga conciencia de este tema, haga un ejercicio simbólico, hay que hacer eso, un ejercicio simbólico público llevado adelante por el Estado ecuatoriano, y desde ahí adelante lance una campaña, un proceso de políticas públicas que nos lleve en el transcurso del mediano plazo o corto tal vez, a que estas situaciones que estamos conversando en este día no sean pues motivo ya de preocupación, sino que sean motivo de lo que decía Martin Luther King o lo que decía Mandela, justamente la posibilidad, ¿no? Yo digo de vivir, sí, en condiciones iguales y con igualdad de oportunidades, pero manteniendo las diferencias. O sea, las diferencias no tienen por qué desaparecer. Las diferencias culturales, las diferencias tienen que estar ahí. Lo que nos falta todavía es aprender a vivir entre diferentes. Aprender a vivir entre diferentes. Un buen vivir se debe sustentar entonces en un excelente buen convivir. Ovidio. Es importante vivir más que todo respetando la diversidad de las costumbres y tradiciones que cada pueblo, cada comunidad tiene. Y en eso es importante que también desde los medios de comunicaciones, televisiva, escrita, hablada, igual en el tema de rescates culturales, de igual manera difundir al país, difundir al mundo, porque el Ecuador es uno de los países que como ningún país tiene. ¿No? Algunos hemos tenido la posibilidad de salir a algunos países que conocemos y creo que a lo menos el Ecuador y todos los ciudadanos tenemos que cuidar esta armonía de la Pachamama, incluso el que tenemos este mensaje, el tema de la identidad, el tema de la cultura, hay que saberlo cuidar. Y en eso creo que los medios de comunicaciones juegan un rol importantísimo para que los jóvenes indígenas, los jóvenes afrodescendientes, los jóvenes montubios, los pueblos y las nacionalidades aprendamos a valorar de lo que somos. Un pueblo que olvida un pasado es un pueblo que no tiene futuro. Y creo que si nosotros trabajamos para lo futuro en el tema de vender el turismo comunitario, el turismo andino, el turismo nacional, el turismo ecuatoriano, yo creo que tenemos que mantener y también respetando todos los valores ancestrales de cada uno de los pueblos. Gracias por recordarnos cuál debe también ser el rol de los medios. No estamos ausentes de este debate, por cierto, más bien debemos generar el debate y debemos participar en la construcción de una ciudadanía que esté más unida y que sea equitativo en términos de oportunidades. José, tus conclusiones.
No, es del momento que de... A propósito, me pediste el voto porque declaraste aquí que ibas a ser candidato a la presidencia. No dijiste que vas a ser candidato a la presidencia de la República. Dijiste cuando sea presidente, o sea, ya lo dijiste como un hecho. Así que cuando sea candidato, me citas, hablamos y si me convences, no tengo ningún inconveniente de votar por ti. Vamos a... O va a pedir también en Cancillería para que se abra una embajada en Angola o en el Congo y ser el primer embajador afroecuatoriano. Bueno, pero es para ir construyendo. Okay, vamos a Yo creo que las conclusiones es el momento de hacernos íntimamente un examen e interpelarnos en el día a día, en el cotidiano, cómo estamos viviendo, cómo nosotros nos estamos mirando y estamos mirando al resto de la sociedad, a los diversos en términos culturales, a los otros pueblos. Yo creo y coincido plenamente con el maestro, con Fernando, en que toda la tarea han dejado que efectivamente sea construida desde el pueblo afroecuatoriano, desde los pueblos y nacionalidades indígenas, pero los mestizos como sociedad no se consideran como pueblo, los blancos no son pueblos, ¿qué son? Es como interpelarnos, como comenzar a reflexionar. ¿O es que estamos cómodos en ese status quo, tenemos el poder político, económico, y los otros, esos pobres, entonces esos seguirán estando allá? Esos son un poco los niveles racistas, racializados, pero que está muy al interior de nuestro propio convivir. Estamos cómodos, capaz que no he visto hasta hoy una manifestación de los que se llaman blancos o mestizos contra el racismo o en favor de la inclusión en los espacios de poder. Bueno, aquí siempre creo han que dejado tienes que los dos otros sean. personas, tanto Fernando García como Carlos Rabascal, que estamos en contra del racismo. Sí, pero entonces vamos a hacer una cruzada y en este programa Encantado. Impulso Político me parece... Es el inicio de esa cruzada. Importantísimo comenzar a sacudir nuestras formas de vida y la cotidianidad. José, Ovidio, Fernando, muchas gracias. Y quiero cerrar con un mensaje hoy para los jóvenes. Jaime Roldoso Aguilera habló de humanismo, trabajo y libertad. Humanismo tiene que ver con solidaridad. Trabajo tiene que ver con equidad, con la generación de oportunidades para el desarrollo de todos los ecuatorianos. Y libertad. Hablemos de la verdadera libertad. Y para hablar de la verdadera libertad no la queremos celebrar con los tanques en las calles, sino con la igualdad y la equidad de todos los seres humanos. Y recordemos, y a ustedes jóvenes, la libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal, los espero el próximo domingo.